Muy buenas noches a todos. Estoy por comenzar el ciclo de conferencias internacionales 2023 WICS y me voy a presentar. Jorge Castrillón es ingeniero industrial recibido en la Universidad de Buenos Aires, quien sustenta su experticia profesional mediante su participación en más de 100 seminarios y talleres de marketing a nivel mundial. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de su carrera profesional, transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente es director de Marketing Educativo y Expansión Internacional WICS. Muy bien, muy buenas noches ahora sí a todos los presentes. Quiero darle la bienvenida de la Universidad de Investigación e Innovación de México, WICS. Soy el ingeniero, como dice ahí, Jorge Castrillón, director de Marketing y Expansión Internacional WICS. Y esta noche seré el moderador de este evento de primer ciclo de conferencias. Antes quiero hacer una introducción sobre nuestra universidad, ¿sí? Y para esta introducción quiero mostrar un video. Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, la Universidad del Futuro. Bien, nuestra universidad nace por una problemática que, digamos, que estamos viviendo todos. En algunos casos estamos al tanto, en otras se nos dificulta entender lo que es el cambio exponencial que estamos viviendo. Hemos visto que la educación tradicional ya no está dando respuestas a los cambios estos que están sucediendo en el planeta. Así nace WICS. WICS, una universidad innovadora y disruptiva, cuyo ADN dice lo siguiente: somos una universidad que piensa en la innovación como recurso inagotable. La palabra fundamental y clave nuestra es la innovación, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Nosotros generamos una comunidad inclusiva y vibrante y pedimos que nuestros alumnos tengan la misma voluntad, es decir, no nos apartamos de resolver los problemas del planeta. Es decir, generamos una comunidad de hacedores, una comunidad de innovadores que de alguna manera con sus investigaciones pueden ayudar a resolver estos problemas que estamos enfrentando en nuestro planeta. Pero reconocemos que desconocemos el futuro, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes, esto es fundamental, como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier trabajo. Este concepto es fundamental porque prácticamente por primera vez en la historia de la humanidad, el saber hacer que un egresado de la universidad adquiere durante su carrera prácticamente es obsoleto a los 10 años. Hoy, un niño que entra en el preescolar va a estudiar una carrera universitaria de una profesión que hoy no existe. Prácticamente el 50% de las profesiones en 10 años van a desaparecer y van a aparecer nuevas. Por lo tanto,
tenemos que prepararnos para enfrentar todo este cambio que se avecina. Por eso decimos y creemos que UIC somos una puerta al futuro. Nuestra universidad se basa en 3 ejes. El primer eje es que ser una universidad innovadora y disruptiva. Somos una comunidad incluyente. Junto a nuestros estudiantes creamos una comunidad vibrante e inclusiva, como dije antes, una comunidad de hacedores. La palabra hacedores es parte de nuestra génesis. UIC es una universidad human-centric. Buscamos que la universidad sea el espacio propicio para comunicarte con otros seres humanos más allá de lo virtual. Es decir, nuestro concepto es personalizar la despersonalización de lo virtual. E investigamos la realidad y creamos soluciones a problemas o retos por pequeños o grandes que sean. Y por último, UIC, tiene la innovación como un recurso infinito. Para nosotros la innovación es el resultado de combinar los recursos digitales y la educación holística para mejorar la vida de las personas. UIC nace en México, Cuernavaca. Hoy tenemos fuerte una sede en Quito, una sede en Bogotá, una sede en Texas y otra en Bolivia. Y como datos, prácticamente en los 4 últimos meses del año pasado, cuando se lanza UIC en Ecuador, tuvimos 994 postulantes, de los cuales 377 iniciaron un doctorado el año pasado. Nuestros programas académicos son 5: el doctorado en educación e innovación, el doctorado en dirección de proyectos, el doctorado en economía y finanzas, el doctorado en administración de empresas y la maestría en educación y tecnología digital. Nuestro próximo comienzo de clases es el 19 de abril y para todos aquellos que no están siendo alumnos nuestros y quieren participar en nuestros doctorados, obviamente está abierta la inscripción todavía para algunos cupos. Ahora, uno de los grandes fuertes que tenemos dentro de la universidad es la red Alumni Futuro Value Global. Es una red alumni que tiene en cuenta las habilidades emergentes necesarias y desarrolló todos estos programas que estamos viendo acá para poder capacitar a ustedes en habilidades soft que son necesarias hacia el futuro. Y otro tema importante, para nosotros la familia es fundamental para nuestros doctorandos, mejor dicho, y prácticamente le involucramos desde el primer día junto a nuestros doctorandos. Por eso el acto de bienvenida, invitamos a las familias y tenemos actividades aquí que también son para las familias de nuestros alumnos. Así que ya presentado un poco lo que es UIC en todo esto, quiero terminar diciendo que para aquellos que quieren contactarse con nosotros, la licenciada Brenda Paz, directora comercial, le dejo aquí los datos para que ustedes puedan tenerlos y puedan comunicarse directamente con ella. Así que, sin más, ahora voy a... un tema importante. Todos aquellos que tengan preguntas, por favor, sobre la ponencia, a medida que va avanzando la ponencia, pónganla en el chat. El chat está abierto para ustedes y al final de la ponencia de nuestro ponente del día de hoy, vamos a hacer las preguntas que ustedes le están haciendo. Trataremos de hacer la mayor cantidad posible. Así que ahora sí, voy directamente a presentar al magíster Rodrigo Hernán Rivas Paz. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Actualmente es doctorante en Educación e Innovación de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIC. Ha sido planificador de doctrina, jefe de gestión de investigación y jefe de gestión de planificación en la Escuela de Operaciones de La Paz, UEMPE, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, profesor de la Unidad de Escuela de Misiones de Paz en Ecuador y de la Academia de Guerra del Ejército, y actualmente es subdirector de la Escuela de Artillería del Ejército Ecuatoriano. El doctor Rivas Paz tiene el grado de presentarnos hoy, tenemos el grado de el honor de invitarlo
a hablar sobre este tema, la transversalización de las perspectivas de género, el proceso de adopción de normativa internacional en la formación de contingentes para operaciones de mantenimiento de la paz en Ecuador entre los años 2015 y 2021. Así que ahora voy a dejar de compartir, Rodrigo, y te dejo todo en tus manos. Mi estimado Jorge, buenas noches. Buenas noches. Colegas que nos acompañan el día de hoy. Tengo a mi bien agradecerles por su presencia en esta ponencia. Gracias, Jorge, si me permites compartir. Adelante. Muchas gracias. Como les decía, agradeciendo a todos quienes se han convocado en esta noche, en la cual vamos a tratar de un tema de investigación que está muy en boga, acerca de la transversalización de género como un eje horizontal en alguna de las prácticas. Como ya hizo la presentación Jorge, hablaremos de la internalización de la resolución del Consejo de Seguridad 1325 sobre la transversalización de género en los procesos de adoctrinamiento y entrenamiento de los cascos azules ecuatorianos en un periodo del 2015 al 2021. Dentro de la presente ponencia, pongo a su consideración el índice temático que vamos a desarrollar la noche de hoy. En primera instancia, un planteamiento del problema con el cual surgió la necesidad de encaminar esta investigación, la pregunta de investigación y objetivos de la misma, una hipótesis, la metodología y las técnicas de recopilación de la información, adicional, un marco teórico conceptual. Hablaremos también en una ilustración gráfica sobre el ciclo de internalización de la normativa. Para este efecto, tomaremos el caso de Ecuador y la aplicación de esta resolución aquí en Ecuador. Como séptimo punto, tenemos los datos estadísticos relevantes en el marco de la participación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en operaciones de mantenimiento de paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Y finalmente abordaremos 3 conclusiones. Para el efecto, pido su atención y al finalizar esta ponencia estoy seguro de que habrán muy buenas preguntas, las cuales estaré gustoso de contestarlas. ¿Cómo es de su conocimiento? La resolución 1325 de la Organización de las Naciones Unidas lo que promueve es justamente incentivar a la participación del género femenino no solamente en las operaciones de mantenimiento de paz, sino también en todos los ámbitos. Ha quedado demostrado mediante pruebas psicosométricas, psicológicas, aptitudinales, que el género femenino también comparte capacidades al igual que el género masculino. E inclusive en algunas cosas debemos reconocer que las mujercitas nos ganan a los hombres. Partiendo de la transversalidad de género para la Organización de las Naciones Unidas, es una estrategia progresiva conocida en el mundo de las operaciones de paz como el gender mainstreaming, ¿sí? Lo que busca es alcanzar una meta en la cual se promueva la igualdad de participación entre hombres y mujeres. En este sentido, debemos ser muy claros en el hecho de que nuestro biotipo, nuestro fenotipo, nuestra fisiología nos hace diferentes. Sin embargo, el gender mainstreaming de Naciones Unidas lo que busca es generar una igualdad de oportunidades en términos de no solamente derechos, sino también de obligaciones para quienes participan en operaciones de mantenimiento de paz. Todo esto está alineado con los diferentes objetivos del desarrollo planteados por la Organización de las Naciones Unidas. Cabe resaltar que los 193 países signatarios, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, han buscado la forma de establecer estos compromisos para cumplirlos. Principalmente en América Latina y en Sudamérica tenemos grandes ejemplos en donde se han dado sendas estrategias
para lograr la transversalización de género, no solamente en el ámbito de la seguridad y defensa, como lo es Fuerzas Armadas y Policía Militar, sino también se ha incluido algunos ámbitos, como lo es el ámbito educativo, dentro de lo que son las universidades, ¿sí?, en América Latina. Cabe destacar también que al momento la resolución 1325 promueve el incremento de participación femenina a un 30% en el ámbito de la seguridad y defensa. Es decir, el pie de fuerza es proporcional a la cantidad de elementos que tiene, en este caso, Fuerzas Armadas o la Policía Nacional de cada país. Es necesario poner un punto de orden, porque si bien es cierto, la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es que fue una resolución articulada, únicamente que nació en 1 o 2 años. Si bien es cierto, el gender mainstreaming se dio a raíz de algunas reuniones, la Convención de Beijing y sus antecesoras, las resoluciones 1889, con las cuales en primer término se buscaba visibilizar la participación femenina. Sin embargo, dado el hecho de que los conflictos de tercera generación en operaciones de mantenimiento de paz han transmutado, tenemos que la participación femenina se ha visto necesaria. No es lo mismo interactuar con una mujer que en algunas ocasiones y oportunidades tiene el don de la escucha mucho más desarrollado que los hombres. Y por ese sentido, tal vez en las operaciones de mantenimiento de paz en el campo se ha visto necesaria la participación y un incremento proporcional de este ejercicio. Es decir, que esta resolución 1325, dada el 31 de octubre del año 2000, garantiza la participación de la mujer en los procesos de paz y llama a mejorar la protección de la mujer en las diferentes zonas de conflicto. La transversalización de género en los procesos de adoctrinamiento y entrenamiento parte, como les indicaba, de que la Organización de las Naciones Unidas, a través, en el caso de Ecuador, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, presenta la necesidad de internalizar esta resolución 1325. Me gustaría puntualizar en el hecho de que la República del Ecuador, siendo de los primeros países signatarios de la Carta de las Naciones Unidas, ha venido participando en operaciones de mantenimiento de paz desde el año de 1948. Es decir, que históricamente el Ecuador ha buscado, dentro de los objetivos estratégicos para la defensa, contribuir con la pacificación de los estados. Cabe destacar que esto siempre lo ha hecho bajo la sombrilla del capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, más no en el capítulo 7, que viene a ser la imposición de la paz. Únicamente se ha dado en operaciones de mantenimiento de la paz. En ese hecho surge la necesidad de incorporar en planificaciones doctrinarias la perspectiva de género. Cabe destacar que hasta antes del año 2002, única y exclusivamente participaban en operaciones de mantenimiento de paz personal de Fuerzas Armadas del género masculino. Sin embargo, dada esta necesidad, a través de la incorporación de las mujeres, de elemento femenino en las Fuerzas Armadas, fue necesario realizar una reingeniería de procesos y la replanificación no solamente de los cursos, sino también de las metas y objetivos institucionales en todos los niveles, sea desde el nivel táctico, operativo, estratégico, hasta el nivel político estratégico. Cabe destacar que en el año 2008 se dio un hito sin precedentes porque en el Ecuador, 2007, perdón, en el Ecuador tuvimos a la primera ministra de Defensa ecuatoriana, la señora Guadalupe Larriba,
la misma que lamentablemente falleció en el cumplimiento de tareas tácticas en un helicóptero de la aviación del Ejército Ecuatoriano. Continuamos con el diseño de estas estrategias de ámbito macro, meso y microcurricular, porque si bien es cierto, los soldados y Fuerzas Armadas son entrenados desde su concepción para la guerra. Sin embargo, en la Unidad de Escuela de Misiones de Paz del Ecuador, instituto creado por medio de un decreto en la presidencia del coronel Lucio Gutiérrez Borbúa y a través de la firma del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se crea este instituto con la finalidad de no solamente capacitar y entrenar, sino de profesionalizar al personal de Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de paz. Es decir, que se marca también un hecho histórico, ya que se busca vincular el ámbito educativo militar con el ámbito educativo tecnológico en la parte civil. Finalmente, aterrizamos en la adopción de medidas para incorporar estas prácticas de transversalización en operaciones de mantenimiento de paz. Me he permitido colocar una ilustración gráfica en la que ustedes pueden observar una señorita instructora que se desplegó en la operación híbrida de mantenimiento de la paz en Sudán, marcando también uno de los hitos históricos para el país. Voy a pedir este momento su especial atención porque en este punto de la ponencia es necesario conceptualizar y contextualizar qué es lo que hace la Unidad de Escuela de Misiones de Paz del Ecuador. Una vez finalizado este material audiovisual, continuaremos con la ponencia. Strong, just waiting for the right moment to strike. Coiled like a cobra. In the eye of the storm, wind howling in my face, tearing up the asphalt. I'm getting up in the place. Run, nowhere left to hide. I must take a stand. Voy a permitir realizar una breve narrativa del video que están presentando. Como ustedes pueden ver, existe personal de oficiales y personal de tropas de género femenino integrado en las diferentes actividades que cumple la Unidad de Escuela de Misiones de Paz del Ecuador. Como sabemos, todo proceso de cambio genera inicialmente cierta restricción. Es cierto, hay que saber manejar esta resistencia a través de las estrategias educacionales necesarias aquí el entrenamiento deseado bajo los estándares más altos determinados por el soporte de entrenamiento de las Naciones Unidas de la mecanismo ético. Que para la Organización de las Naciones Unidas todos los cursos que se realizan deben contar con un mínimo de participación femenina de 2 elementos. De lo contrario no se realiza ninguno. Además, es necesario también visualizar el hecho de que el personal femenino también se ve inmerso en las diferentes actividades técnico-tácticas que se realizan tanto en los procesos de capacitación como en formación y entrenamiento previo a su despliegue en diciembre. El video personal femenino se encuentra totalmente integrado en cada una de las actividades
se debe considerar que hay estándares o tablas que se utilizan para el entrenamiento o márgenes de tolerancia, los cuales no son inherentes al género, sino al grupo de edad en el que se encuentra el elemento masculino o femenino. Algo así, que a través de estos procedimientos se ha logrado también incorporar la participación de personal civil en los diferentes cursos realizados en este entrenamiento, en donde nos fue factible orientar el esfuerzo de esta investigación a través de la metodología de observación participativa. La rigurosidad del entrenamiento no es ajena a la diferenciación de los géneros. Al contrario, todas las actividades fortalecidas por la participación masculina y femenina en los diferentes horarios en los que se realiza el curso. Vamos a aterrizar una vez que observamos ese video y tenemos claro qué es lo que realiza la Unidad de Escuela de Misiones de Paz. Aterrizaremos en la pregunta de investigación. ¿De qué forma se ha internalizado la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU en lo referente a la perspectiva de género en los procesos de adoctrinamiento y entrenamiento de los cascos azules ecuatorianos desde el año 2015 al 2021? Como objetivo general para esa investigación me planteé el hecho de conocer cómo la norma sobre la transversalización de la perspectiva de género propuesta por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas a través de la resolución 1325 es difundida e internalizada en los procesos tanto de adoctrinamiento como entrenamiento de cascos azules ecuatorianos en el periodo de tiempo señalado anteriormente. Como objetivos específicos, buscamos entender el cómo se internalizó esta resolución 1325 en los procesos de adoctrinamiento y entrenamiento de los cascos azules en el periodo 2015-2021, así como también determinar el grado de internalización de la resolución 1325 sobre esta transversalización de género. La hipótesis en la cual recayó este trabajo investigativo fue la adopción e implementación en el Ecuador de la resolución del Consejo de Seguridad 1325 de Naciones Unidas. Promovió un redireccionamiento y fortalecimiento de la participación femenina en los procesos de adoctrinamiento y entrenamiento de cascos azules ecuatorianos en el periodo anteriormente señalado. Es necesario partir del hecho de que justificar la relevancia de la presente investigación que me estoy permitiendo socializar con ustedes. En primera instancia, el punto de partida en este caso fue las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ¿sí? Pues fue necesario delimitar las funciones y o competencias, tanto generales y específicas, que cada uno de los egresados de la Escuela de Misiones de Paz debe cumplir. Cabe destacar que en el ámbito macro y mesocurricular, nosotros nos regimos no solamente por la Dirección General de Educación de Fuerzas Armadas, sino respondemos a los lineamientos y requerimientos de la Organización de las Naciones Unidas.
Cabe destacar que cada 4 años nosotros debemos atravesar un riguroso proceso de certificación de la escuela y de nuestros cursos. Pasamos también a tener dentro de lo que es la política pública como insumo para las decisiones de política pública o de política multisectorial a través del Ministerio de Defensa Nacional y Cancillería. Es necesario destacar que a través de iniciativas como la iniciativa ELSI, que es un financiamiento para proyectos dedicados a promover la participación femenina, se ha visto con éxito la cartera de proyectos que ha venido realizando el Ministerio de Defensa y Cancillería. Y en este hecho, cabe destacar que en el Ministerio de Defensa Nacional, de lo que yo conozco y pude investigar, en el Ecuador se busca y se propende una participación en términos de género de hasta el 50%, que es una de las metas que se busca a través de los diferentes mecanismos para promover esta participación. Como otro elemento tenemos las diferentes estrategias como instrumentos válidos para generar estrategias multimodales. Cuando nos referimos a las estrategias multimodales, debemos considerar el hecho de que hay algunas variables que en el género femenino durante el adoctrinamiento y el entrenamiento se deben aplicar. Esto debe ser considerado con mucha madurez profesional. ¿En qué sentido? En el sentido de que la naturaleza, como ustedes vieron los videos, de las actividades técnico-tácticas en el entrenamiento y en el despliegue en operaciones de mantenimiento de paz, no permite que se despliegue o que participe una mujer gestante o una mujer lactante. Como es de su conocimiento, habíamos hablado de que existen algunas consideraciones fisiológicas y del biotipo que durante estos periodos, tanto de la gestación como la lactancia, dificultarían en algunos casos e impedirían la realización de algunas actividades. Es por eso que a través de las Naciones Unidas se han generado diferentes estrategias multimodales a fin de que si un elemento femenino se embaraza durante el curso, recibe una licencia maternal, o si se embaraza durante el despliegue en la misión, recibe una licencia maternal, siendo repatriada obviamente al país que está contribuyendo con este elemento femenino, y las diferentes estrategias no solamente de seguimiento y acompañamiento psicológico, sino también la búsqueda de que dentro de la parte técnico-profesional no exista ningún tipo de afectación para el elemento femenino. Es necesario también dentro de la academia priorizar investigaciones relacionadas a la transversalización. Y si bien es cierto, es un tema que nos concierne a todos, ¿sí? Debemos también considerar que no debemos temer al mecanismo de transversalización de género. Si bien es cierto, hay muchas personas que solamente con el hecho de escuchar la palabra transversalización empiezan a generar miedos, barreras, y la transversalización parte de la ruptura de paradigmas. Esto siempre y cuando sea no solamente bien entendido, sino también responsablemente aplicado. En este caso, en el ámbito de la seguridad y defensa, como lo estamos viendo en esta ponencia, lo que se busca ya no es únicamente visibilizar a la mujer en sus condiciones de participación, sino promover y buscar los mecanismos necesarios para que esta participación efectiva se incremente. Cabe destacar también que el abandono es otra de las variables en los cursos. Lamentablemente existe personal femenino que
no decide presentarse a los diferentes llamamientos para capacitarse como cascos azules, pues saben que estaría en cierta parte, tal vez en riesgo, su estabilidad en el núcleo familiar. La Organización de Naciones Unidas, a través de los diferentes organismos, ha buscado la forma de trabajar por intermedio de campañas y socializar el hecho de que una mujer entrenada no necesariamente se va a desplegar inmediatamente, sino que recibe ese entrenamiento y podrá desplegarse en el futuro. Siendo así, entraremos a los diferentes instrumentos para recolección de la data planteada en esta investigación. Como les indicaba anteriormente, para mí fue factible utilizar la metodología de la observación participante, pues en ese entonces me encontraba como jefe de planificación en la Escuela de Operaciones de Paz y también me desempeñaba como instructor de planta en campo. Siendo así que se logró realizar encuestas tanto a los alumnos como alumnas de los cursos de Policía de Naciones Unidas, el curso de Observador Militar de las Naciones Unidas, en una muestra poblacional de edad que oscilaba entre los 25 y 38 años. Adicional, se trató los niveles de gestión, tanto en oficiales como en personal de tropa, y se decidió tomar la muestra poblacional de 5 años de servicio adelante. Me gustaría puntualizar en esto del tiempo de servicio, porque para la Organización de las Naciones Unidas se considera que el personal ha alcanzado una madurez y estabilidad profesional a partir de su 5º año de servicio. Es decir, que tanto los subtenientes en los cuadros de oficiales como el personal de soldados en el cuadro de tropa no podrán desplegarse en operaciones de mantenimiento de paz. En la primera pregunta se trató sobre la consideración si el Estado ecuatoriano ha impulsado la implementación de la resolución 1325 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como ustedes ven, existen algunos indicadores en los que en realidad a veces por el desconocimiento del personal se omiten ciertos criterios. Uno de los errores que ha existido en términos comunicacionales en los diferentes gobiernos ha sido que no se ha manejado apropiadamente y oportunamente las estrategias para promover estos elementos de transversalización de género, pero sí se han venido dando en el Ecuador. Como una segunda pregunta, la forma en que podría la mujer ecuatoriana ejercer un rol favorablemente efectivo en las distintas operaciones para el mantenimiento de paz. Como ustedes ven, tenemos en el indicador que es alta, y cabe destacar obviamente que nosotros tenemos en esta muestra poblacional tanto del curso de UPOL como del curso de militares expertos en misión, no habían más allá de 15 mujeres entre 43, 44 hombres. Les estoy hablando de los alumnos. En la tercera pregunta se topa el tema de si se cree que se han logrado cronológicamente avances referentes a la igualdad de oportunidades entre géneros al interior de las Fuerzas Armadas del país. Se ha evidenciado también que existe un incremento y para algunos se ha considerado que se ha mantenido igual. Como cuarta pregunta, ¿considera usted que el personal militar policial femenino ecuatoriano tiene el entrenamiento, capacidades y potencial para ser asignadas y desplegadas en este tipo de misiones? Tenemos una respuesta evidente de un 75% favorable y de apenas un 20% no favorable. Como les indicaba, respetando los criterios vertidos de cada uno de los elementos masculinos en la presente encuesta, quizás en su mayoría hacían pie en el hecho de que tal vez la lactancia o la gestación
pueden ser elementos que temporalmente impidan el entrenamiento y el despliegue de elementos femeninos. ¿Puede usted caracterizar al personal femenino desplegado en estas operaciones? Por ejemplo, formación académica, militar, edad, años de servicios en Fuerzas Armadas y Policía, y otras que usted considere necesarias. Como nosotros vemos, existe sí una caracterización de más del 56.29%, lo que es necesario saber que a veces, en la mayoría de los casos, bueno, sociológicamente sabemos que el ser humano por naturaleza le teme a lo desconocido. Y en este caso, la interacción con elementos femeninos a veces genera un poco de resistencia, no por el hecho de que existan mujeres en los cursos, al contrario. Hay que ver el hecho de que en realidad algunas personas, no busco obviamente justificarles, pero recordemos que la educación en el Ecuador durante mucho tiempo se mantuvo sectorizada, es decir, colegios masculinos, colegios femeninos. Entonces también todo cambio genera resistencia y es necesario también realizar un cambio en la mentalidad y en la percepción. Recordemos que la transversalización de género parte de una construcción social, en donde es la sociedad la que busca promover y generar estas condiciones de igualdad de participación en cada uno de los diferentes ámbitos. Es necesario entonces conceptualizar qué es la internalización y qué busca la transversalización de género. He puesto las principales ideas con quienes basé también mi investigación, y es que desde la óptica de Fillmore y Seeking, las normas internacionales o regionales establecen estándares para un comportamiento adecuado de los estados, mientras que en términos de la transversalización, el objetivo de esa iniciativa no se proyecta a prescindir o marginar a los hombres, más bien de tomar acciones correctivas en cuanto al desequilibrio entre los diferentes géneros, de acuerdo a Jiménez. Mientras que también, hablando de la internalización, es una fuente fundamental para una duradera internalización de los tratados internacionales, lo que se refiere a cómo estos afectan a las identidades e intereses de los estados, nuevamente Rice y Siki. Mientras que para la presente investigación se tomó en cuenta un modelo de fijación de agenda fuerte que involucra concentrar metódicamente determinados problemas de género en la agenda política, en la raíz del proceso social que constituye al género, como lo enunció oportunamente Carl von Borges. Siendo así que aterrizamos en el marco conceptual de la presente investigación. Como ustedes pueden ver en la pantalla, en la columna de la izquierda, tenemos un orden aproximado de las cosas, en donde tenemos principios y normas internacionales, los cuales recaen hacia una concientización oral, discusión y persuasión, así como también la adaptación y una negociación estratégica en los diferentes niveles en los cuales se busca aplicar esta metodología, aterrizando en la institucionalización y la habituación. Los hábitos generan costumbres. Y recordemos que siempre es necesario un primer paso que nos guíe hacia la ruptura del paradigma en la participación. Históricamente sabemos que Latinoamérica ha sido señalada por su excesivo machismo en algunas consideraciones, no solamente en el campo, en el ámbito de la seguridad y defensa, pero es necesario ver cómo día a día crecen las oportunidades para las mujeres en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en el ámbito político, en donde han demostrado
como iniciábamos la presente ponencia, han demostrado no solamente ser capaces, sino en algunos casos mucho más capaces que los hombres. Aterrizando finalmente en la interiorización de normas, en identidades, intereses y comportamientos. Con este antecedente de un orden aproximado, ¿qué modelo se ha aplicado aquí en el Ecuador? Nosotros debemos considerar el hecho de que estos principios y normas internacionales anteceden a un cambio de identidad. El cambio referido a la ruptura del paradigma en el cual el machismo imperaba, no solamente en lo que es la seguridad y defensa, sino en las prácticas en los diferentes ámbitos educativos. Como yo les había participado anteriormente, en el ámbito educativo militar, la incorporación del elemento femenino se realizó prácticamente capacitando a oficiales de línea a partir del año 99 y 2002. En el año 2000 hubo una huelga, mientras que históricamente sí ha habido participación femenina, pero como especialistas, ¿sí? Siendo así que al momento existen oficiales mujeres que ostentan el grado de teniente coronel en las Fuerzas Armadas, capitán de navío y teniente coronel igual en la Fuerza Aérea. Continuamos con una adopción de una nueva identidad. Esta identidad se produce en un periodo de tiempo determinado. Como ustedes pudieron apreciar en el video, sí, claro, solamente fue una pastilla de algunos cursos, pero ustedes pueden imaginarse el hecho de que en el curso táctico de operaciones de paz, por ejemplo, el personal femenino y masculino se entrenan por un periodo de 12 semanas en los cuales no salen francos o no hacen uso de su franquicia, llegando al hecho de poder identificarse, vincularse, apoyarse, y eso es parte de la rigurosidad del entrenamiento que exige las Naciones Unidas. Recordemos que las operaciones de mantenimiento de paz, a diferencia de las operaciones de ayuda humanitaria y estabilización humanitaria, las operaciones de paz se realizan en entornos volátiles de alta peligrosidad. No es lo mismo efectuar una misión de estabilización humanitario en Haití por el terremoto a que uno se despliega en una operación híbrida de mantenimiento de la paz en Darfur o en Sudán del Sur, que son entornos altamente violentos en donde todavía a la fecha continúan los diferentes conflictos y guerras civiles. Continuamos con la institucionalización y habituación. Es una adaptación al cambio. Y como conversábamos hace un momento, una vez que el elemento masculino ha recibido la posibilidad, ¿sí?, de ese cambio de paradigma, es donde existe esta integración, de saber que no se debe marginar al elemento femenino y que el elemento femenino no debe aprovechar de ciertas condiciones a fin de que puedan tener una diferenciación en el entrenamiento. Finalmente, aterrizamos en el hecho de que la interiorización de normas en identidades, intereses y comportamientos se traduce en los valores compartidos que se vuelven una costumbre. En este caso, las prácticas consuetudinarias en el desarrollo tanto del entrenamiento como el adoctrinamiento permiten que las mujeres aprendan de los hombres y los hombres aprendamos de las mujeres. Como les indicaba anteriormente, y parte de la metodología de la observación participante me permitió a mí conocer y hacer un testeo de algunos elementos masculinos que no sabían cocinar.
y que obviamente habían elementos femeninos que tenían mucha habilidad para hacerlo. Cuando terminaron el curso, fueron los mejores amigos y se generó mucha participación. Y así les pongo un ejemplo de una actividad que a veces, como les dije yo aquí hace un momento, Latinoamérica ha sido históricamente tratada como la región en donde impera el machismo. Y esa práctica es la que debemos tratar de desechar 100% y debemos enfocar y aunar esfuerzos para lograr que esa participación femenina se dé. Finalmente, llegamos a una rueda de atributos, en donde por medio de esta rueda me voy a permitir puntualizar qué ciclo cumplió la resolución 1325 en el Ecuador antes de llegar a su internalización en los diferentes procesos. Cabe destacar que partimos desde el nivel constitucional. La Constitución del Ecuador, en su artículo 417, da la pauta para que esta estrategia de la transversalización de género, ¿sí?, se incorpore progresivamente en los diferentes procesos, como lo enuncié anteriormente. Esta transversalización debe ser bien entendida y bien aplicada en los diferentes procesos, sin llegar a escandalizarnos por el miedo a lo que pueda pasar. Continuamos con el nivel de legislación internacional. Sabemos que el Ecuador, como miembro signatario de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, está en la obligación de respetar y de acatar los diferentes tratados internacionales. Siendo así que en la rueda de atributos ustedes pueden ver, hacemos remarcamos el numeral quinto de esta resolución 1325 como tal. Continuamos con el nivel legislativo doméstico a través de la ley reformatoria a la ley de personal de las Fuerzas Armadas en su transitoria general segunda. Cabe destacar que en meses anteriores se promovió y se publicó, de hecho, en el registro oficial, la Ley de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas, pero hay que considerar que la presente investigación se realizó con el cuerpo normativo anterior, que de hecho no difiere prácticamente nada. Sin embargo, es mi compromiso a futuro actualizar el presente estudio con la siguiente aprobación de la ley que fue pues aprobada en febrero de este año. El nivel reglamentario doméstico hace pie en el reglamento transitorio para legitimar la implementación de forma directa y expedita de los derechos del personal femenino de las Fuerzas Armadas. Como habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Si bien es cierto, estos cambios han generado cierta resistencia, principalmente en el ámbito doméstico, ¿sí? Me gustaría puntualizar el hecho de que en la presente investigación, por motivos éticos, profesionales, no pude incorporar, realizar la investigación con la Policía Nacional del Ecuador. Como saben, se debe respetar la institucionalidad en términos del Estado de Derecho. Y mi persona, como miembro de Fuerzas Armadas, pude obtener la autorización correspondiente del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto para llevar a cabo la presente investigación. Finalmente, llegamos al nivel de justicia constitucional, en donde existe la sentencia constitucional que produce jurisprudencia número 1894, ¿sí?, en donde se establece una decisión en el numeral 84, literal B, parte quinta. Haciendo una recapitulación, sabemos, ¿sí?,
que fueron el nivel constitucional, el nivel de legislación internacional, el nivel de legislación doméstica, el nivel administrativo, reglamentario, institucional y el nivel de justicia constitucional, los que nos han permitido conocer que al momento existe un alto grado de internalización de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me gustaría compartir con ustedes, ahora que tenemos conocimiento de que existe un alto grado de internalización de la norma respecto de la transversalización de género en los procesos de adoctrinamiento y entrenamiento, algunos datos relevantes para lo que es Fuerzas Armadas del Ecuador, en especial sobre género. Tenemos un porcentaje de participación femenina en operaciones de mantenimiento de paz del 50% en el Ecuador actualmente. De un total de 8 plazas entre observadores militares y oficiales de Estado Mayor de Operaciones de Paz, 4 son mujeres y se encuentran desplegadas en las diferentes regiones hostiles en donde las Fuerzas Armadas ecuatorianas se encuentran cumpliendo misiones de paz. Es decir, el 50% de la participación femenina. Hay que considerar que cuando inició el procedimiento para internalizar esta norma, como indicábamos, se pretendía alcanzar el 30%. Sin embargo, se han realizado esfuerzos en la cartera de la Seguridad y Defensa, a través del Ministerio de Defensa, para lograr la incorporación femenina. Hay una particularidad porque, si bien es cierto, las operaciones de mantenimiento de paz tienen un carácter libre y voluntario. Es decir, que los diferentes oficiales y personal de tropa postulan para cumplir operaciones de mantenimiento de paz. Luego de un proceso arduo en el entrenamiento, la selección, se busca que ese personal previo a su despliegue esté en condiciones físicas, psicológicas, afectivas y profesionales como un elemento que sea capaz de aportar en los más altos niveles de profesionalismo en las diferentes misiones. Siendo así que es necesario y es imperativo poseer un elevado nivel de inglés entre lo que son los estándares B1, B2 y C1 para quienes se despliegan como oficiales de Estado Mayor de Operaciones de Paz. Esta información fue generada a través del Departamento de Operaciones de Paz a través de un informe especial. El personal femenino desplegado en misiones de paz 2021 y 2022 y que se encuentran desplegados en las diferentes misiones de este momento son, como ustedes pueden ver, 2 en Sahara Occidental y 2 en Sudán del Sur. Como yo les había indicado, hay operaciones de mantenimiento de paz en donde tenemos a nuestras oficiales, mujeres, desplegadas. Y como ustedes pueden ver en esta ilustración gráfica, tenemos bastante participación de elementos femeninos en la fotografía. Cabe destacar que no solamente se realiza con Fuerzas Armadas, sino también con la policía. Finalmente, y antes de cerrar mi participación, me gustaría poner a su consideración una pregunta. Y es decir, ¿qué haremos mañana o qué vamos a hacer en el futuro? Apoyado en el siguiente material audiovisual, me voy a permitir realizar una corta narrativa del video. En el Día Internacional de la Ayuda Humanitaria, en donde Guillaume Foules, la embajadora de buena voluntad,
de la Organización de las Naciones Unidas realizó una presentación en el Pleno de la Asamblea General de la parte de la reflexión que estuvimos aquí y cuándo vamos a ser capaces de dejar atrás esos viejos paradigmas y generar cambios profundos que nos ayuden a ser mejores. Finalmente, me gustaría concluir de la siguiente manera. La Constitución de la República del Ecuador, entre varios otros instrumentos legales, políticos y documentos de trabajo que componen un sistema jerarquizado de normas, han internalizado como parte estratégica y de operatividad la transversalización de género, lo que se distingue y se vuelve aplicable a los procesos tanto de adoctrinamiento y entrenamiento de cascos azules. Existe un alto grado de internalización de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325, lo que se valida en el modelo constructivista de espiral adoptado por Rice y Siki para el caso de estudio, ya que en esta resolución se actúa como una norma internacional que establece estándares para un comportamiento adecuado de los estados. Finalmente, existe una brecha por ser resuelta, y es la instrucción y adoctrinamiento no terminan de completar un círculo virtuoso de políticas acertadas hasta que el porcentaje de mujeres preparadas para tales tareas se encuentre de la mano con el número de mujeres que participen efectivamente en las misiones representando a Ecuador. Es decir, que de un universo de 5 o 6 mujeres entrenadas por las razones que les participé en la presente investigación, quizás 2 o máximo 3 llegarán a desplegarse. Fuerzas Armadas se encuentra desarrollando estrategias que fomenten esta participación, de tal forma de que en oficiales y voluntarios y personal de tropa, los elementos femeninos no consideren el hecho de que quizás su estabilidad familiar, su vínculo matrimonial, se verán afectados por el cumplimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz. Por la atención prestada, muchas gracias y quedo de ustedes para responder a las preguntas. Gracias, Rodrigo. Muy buena ponencia. Hay unas preguntas. Yo te las leo, por favor, si vos las podés contestar. Desde su perspectiva, como investigador, ¿qué diferencia hay entre adoctrinamiento y entrenamiento? Y si se orientan ideológicamente para ambos géneros de la misma manera. Gracias por la pregunta. Sí, justamente la diferencia entre adoctrinar y entrenar quiere decir y radica en que, como lo indiqué hace un momento, los militares nacimos y fuimos concebidos y entrenados para la guerra, no para la paz. Entonces, es así que Naciones Unidas desarrolla los módulos de entrenamiento, el Core Pre-Deployment Training Materials, el Standard Training Materials, que permiten a ese elemento militar adoctrinarle basado a través de elementos como elementos doctrinarios de tipo táctico, como la famosa doctrina Capstone, la cual permite que el elemento militar considere que existen principios irrestrictos que uno debe seguir como casco azul. Por ejemplo, el no uso de la fuerza, ¿sí? El casco azul tiene la fuerza letal como último recurso.
y como la primera de sus herramientas es la negociación y la mediación. Hay que considerar también que la Escuela de Misiones de Paz, al igual que sus pares en los diferentes países, hemos trabajado también con el Centro de Entrenamiento de Operaciones de Paz de México, de Chile, de Brasil, con sus diferentes pares latinoamericanos, poseemos la misma doctrina de entrenamiento. Una vez que el elemento militar ha recibido el adoctrinamiento como casco azul, recién se somete a un proceso de pruebas para continuar con su entrenamiento. De lo contrario, en el desarrollo del curso, pues se elimina. Bien. Otra pregunta es, desde la perspectiva investigativa en este campo, ¿cómo se podría aplicar la transversalidad de género en un aula a nivel universitario o qué estrategia usted podría recomendar? Sí, bueno, la Escuela de Operaciones de Mantenimiento de Paz es un instituto a nivel internacional. Y partiendo del hecho de que por formación la mayoría de mis colegas, doctorandos, nuestros docentes han manejado los diferentes grupos, sabemos que dentro del eje participativo es necesario utilizar los diferentes elementos, no solamente pedagógicos, sino también los elementos andragógicos, eutagógicos, que permitan justamente promover estas actividades para que exista un trabajo en equipo. En términos de Fuerzas Armadas y en el ámbito militar, me gustaría participarles la experiencia de que nosotros dejamos de entrenarnos para competir hace ya 10 años. Se maneja una política de entrenamiento cooperativo. Y entonces se realizan diferentes tests para determinar las capacidades, las fortalezas y debilidades de cada uno de los elementos orientados al empleo conjunto, sea este hombre o sea mujer. Ok, otra pregunta más. El Ecuador optó por transversalizar la normativa internacional de género desde el año 2012. Sin embargo, esto no ha frenado la violencia criminal en el ámbito de los feminicidios. ¿Usted cree que la implementación de penas más fuertes sea una solución para ello? Si bien es cierto, no he sido formado en el ámbito del derecho y no me gustaría tampoco anticiparme a emitir un criterio sin base jurídica ni doctrinaria. Pero desde el ámbito personal, me gustaría sí puntualizar que esta internalización de la normativa de género, por lo menos en el ámbito de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, ha sabido utilizar estos procedimientos y estrategias respetando estas características. Como les dije, la transversalización de género necesariamente se traduce en el hecho de que es un constructo social y como tal, todos los diferentes sectores, no solamente la agencia, sino también a nivel estructura, se requiere de un total involucramiento en cada uno de los sistemas y niveles, ámbitos, a fin de que se logre en este sentido reducir y erradicar estas malas prácticas que conlleva al feminicidio. En realidad, yo como casco azul puedo emitir mi criterio, sí, con fundamento en el hecho de que no es algo solamente que se da en el Ecuador, todavía es necesario a nivel mundial eliminar ciertas prácticas en las cuales a las mujeres se les trata todavía bajo condiciones infrahumanas. Entonces, yo creo que eso sí es necesario, es una tarea extenuante, pero no es imposible. Y yo creo que debemos ser conscientes de que ese es el legado que nosotros debemos dejar a las futuras generaciones, una sociedad más tolerante, más respetuosa y más empática.
Ok, no nos queda mucho más tiempo. Por favor, si me permitís, voy a compartir. Bien, antes de finalizar, para información de todos ustedes, lo que está por venir en estos días es lo siguiente. El doctor Máximo Santos Mirandas, este sábado 8 de abril, a 10 horas de México, 11 horas de Colombia, Ecuador, ustedes se ubican después según el usuario, nos va a ilustrar sobre el mundo fintech, el mundo de las finanzas. El martes 11 de abril 2023, 18 horas México, 19 Colombia, Ecuador, la magíster Irene Cristina Chávez Cuevas nos va a hablar sobre la transformación social basada en la correcta información y conocimiento sobre la problemática de la minería ilegal en el sector de Buenos Aires, parroquia de la Merced de Buenos Aires, cantón Urcuqui, provincia de Umbabura. Y el miércoles 12 de abril del 2023, 18 horas, 19 de Colombia, Ecuador, la magíster Beatriz Elizabeth Medranda López nos va a hablar sobre innovación y buenas prácticas en la administración financiera municipal. Así que así llegamos al final. Por favor, cuando yo cierre este evento, va a aparecer una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante sus comentarios y su evaluación para poder mejorar. Rodrigo, gracias y tu última palabra. Sí, Jorge, agradeciendo a Wix y a mis colegas por las diferentes preguntas. Me gustaría tener la oportunidad de responder a todos, así que ya pueden encontrarme igual en la plataforma de Wix y con gusto les contesto. Gracias por su atención. Gracias, Jorge. Gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos en la próxima ponencia del ciclo de conferencias internacionales WIC 2023. Muy buenas noches.